¿Cómo lidiar con el miedo según la Biblia? El miedo es una emoción que todos experimentamos en algún momento de la vida. Se manifiesta a través de reacciones físicas como aceleración del pulso, sudoración, tensión muscular y una sensación de peligro inminente. El miedo puede ser provocado por múltiples factores: la incertidumbre sobre el futuro, problemas de salud, preocupaciones económicas o situaciones amenazantes. Aunque es una respuesta natural a lo desconocido, la Biblia ofrece enseñanzas poderosas para manejarlo. A lo largo de las Escrituras, encontramos muchos ejemplos de personas que enfrentaron el miedo y recibieron el consuelo y la dirección de Dios. En Isaías 41:10, el Señor dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos muestra la clave para vencer el miedo: la presencia constante de Dios. No importa cuán aterradoras sean las circunstancias, podemos encontrar consuelo sabiendo que Dios está con nosotros y nos ofrece su fortaleza. Enseñanzas bíblicas para lidiar con el miedo. 1. Confía en la protección de Dios. En el Salmo 27:1, David expresa su confianza en Dios al decir: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré?». Este versículo nos recuerda que, cuando Dios es nuestro protector, no hay razón para temer. Aunque las amenazas sean reales, Dios es más grande que cualquier peligro que enfrentemos. 2. Ora y entrega tus miedos a Dios. Filipenses 4 del 6 al 7 nos insta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Cuando compartimos nuestros miedos con Dios, recibimos la paz que solo Él puede dar. Una paz que trasciende cualquier circunstancia. 3. Dios no nos dio un espíritu de temor. En 2 de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios. Él nos ha equipado con la capacidad de enfrentar cualquier desafío con valentía, amor y control de nosotros mismos. Ejemplos bíblicos de personas que enfrentaron el miedo. Uno de los ejemplos más poderosos de una persona que enfrentó el miedo en la Biblia es el del rey Josafat. En 2 de Crónicas 20, nos cuenta cómo varios ejércitos poderosos se unieron para atacar a Judá. Josafat, al enterarse de la noticia, tuvo miedo, pero su respuesta fue buscar a Dios en oración. Convocó al pueblo a un ayuno y pidió a Dios su dirección. En medio de la incertidumbre, Dios habló a través de un profeta diciéndoles: «No temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». 2 de Crónicas 20:15. Josafat y su pueblo decidieron confiar en la promesa de Dios, y en lugar de pelear con armas, cantaron alabanzas mientras marchaban hacia el enemigo. Dios cumplió su promesa y les dio la victoria sin que ellos tuvieran que pelear. Este ejemplo nos enseña que, aunque el miedo es real, la clave está en poner nuestra confianza en Dios, quien pelea nuestras batallas. Otro ejemplo notable es el de Gedeón, quien también experimentó miedo ante una tarea monumental. Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas, pero él mismo se sentía débil y poco capacitado para la misión. En Jueces 6 del 12 al 15, vemos su temor cuando responde al ángel del Señor diciendo: «¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». A pesar de su miedo, Dios le aseguró su presencia, diciéndole: «Ciertamente, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre». Jueces 6:16. Aunque Gedeón comenzó con miedo y dudas, finalmente obedeció a Dios y fue usado para liberar a Israel, con la ayuda de un pequeño ejército y una estrategia que solo podía venir de lo alto. El caso de Gedeón nos muestra que, aunque el miedo inicial sea natural, la obediencia y la confianza en Dios nos llevarán a superar nuestras inseguridades y a ver su poder obrar en nuestras vidas. ¿Cómo aplicar las enseñanzas bíblicas frente al miedo? 1. Haz de la oración una prioridad. Cuando te enfrentes a situaciones que te causan temor, no trates de resolverlas solo. Al igual que Josafat, busca primero a Dios en oración. Él es tu defensor y te guiará en el camino correcto. 2. Recuerda las promesas de Dios. Memoriza versículos que refuercen la confianza en el Señor, como el Salmo 34:4, «Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores».
Cada vez que el miedo te invada, recurre a la palabra de Dios y deja que sus promesas te den paz. 3. Alaba a Dios en medio del miedo. Al igual que el pueblo de Josafat, alabaron a Dios aún antes de ver la victoria. Alabanza y gratitud son poderosas armas contra el miedo, porque nos ayudan a recordar el poder y la fidelidad de Dios. Conclusión: el miedo puede ser una emoción paralizante, pero no tiene que gobernar nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios está con nosotros en medio de nuestras luchas, y que podemos confiar en su protección y dirección. Cuando elegimos entregarle nuestros miedos a Dios, Él nos da la paz y la fortaleza necesarias para superarlos. Si este artículo ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a caminar con valentía en medio de cualquier temor. Dios está contigo en cada paso del camino.